Bueno muchachos, muy buenos días. Este video que ustedes están a punto de ver es un video guía para la presentación de su proyecto de expertos en el primer foro. ¿Qué es lo que se espera en el primer foro? Que tengamos claro, que el grupo tenga claro cuál es el problema que se ha encontrado y cómo es la aproximación a esa solución, ¿sí? Pero más que todo se enfoca en el problema. ¿Dónde encontramos ese problema? ¿Qué información tenemos ya disponible? ¿Qué conocimiento tenemos acerca del problema? Por supuesto, se deben plantear unos objetivos y haber planeado cómo se va a abordar la solución a ese problema, o no necesariamente la solución, sino el trabajo que se pretende hacer dentro del proyecto. Entonces, lo primero, según las instrucciones que envía la coordinación, deben ser dos personas, dos ponentes que deben estar con uniforme de diario y son quienes van a representar el curso. Lo primero, paso 1. Cuando tengan las diapositivas, se van a dirigir a la diapositiva de referencias. Y tanto los ponentes como todo el grupo va a abrir y va a indagar acerca de cada uno de estos enlaces. Son páginas web. Eso es lo primero que va a pasar, ¿sí? Y es obligatorio que todos lean y hayan tenido algún contacto con esta información. Eso es lo primero. Entonces yo ya lo hice y aquí está. Entonces aquí están cada uno de los enlaces, en el orden que aparecen en la misma diapositiva. Eso es lo primero. Seguimos. Entonces volvamos de nuevo a la parte de arriba. La profe propone como nombre del proyecto Clorofilus. Bueno, ustedes son grado sexto y en esta diapositiva voy dando tips. Yo no les voy a decir exactamente qué decir, les doy tips de lo que se busca escuchar o que ustedes puedan explicar en cada una de las diapositivas. En la presentación, en la primera, por supuesto, lo básico. Garanticen que la conexión está bien, garanticen que los están escuchando, saludar, decir de qué curso, a qué curso están representando, el título del proyecto y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que aborda este proyecto. Inicialmente son 4. El número 7, que es energía asequible y no contaminante, los deben leer. El número 10, que es reducción de las desigualdades. El número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Y el número 17, que son alianzas para lograr los objetivos. Planteamiento del problema. El objetivo del planteamiento del problema, ¿cuál es, muchachos? Que ustedes pueden hacer que las personas se identifiquen con el problema que va a abordar el proyecto. Entonces, pueden arrancar diciendo, ¿sabían ustedes, o si ustedes pueden ver este mapa que tenemos a la izquierda de la diapositiva, cada uno de esos punticos verdes o azules son uno de los 1710 poblados que aún a este año se alumbran con velas en Colombia. Y más o menos son 128.000 personas que solo acceden al servicio entre 4 y 12 horas al día. Entonces es muy preocupante. Mira cuántos lugares en este momento del siglo XXI todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. Esta información, esto es importante que lo tengan en cuenta, la fuente es del diario El Tiempo del año 2019. Entonces, si vamos a una de las primeros enlaces, precisamente encontramos el mapa de los 1710 poblados que aún se alumbran con velas en Colombia. Esto es un reportaje del año 2019. Mira, entonces ustedes ya pueden, de hecho, todos deben haber navegado estos y haber visto, mira, cuántas personas, cuántos municipios, pues. Veamos. Mira, la localidad de Apartado, Río Quito, municipio Río Quito, departamento del Chocó.
no tiene energía eléctrica. Mira, ustedes ya empiezan a usar este mapa para ubicar. Mire, claro, en Bogotá todos, la mayoría tienen acceso a electricidad, pero miren lo que pasa en la costa pacífica. Es una crisis tremenda. Miren lo que pasa en las Orinoquías, cerca del Amazonas, Baupés. Hay mucha gente que tiene ese problema. Entonces, deben leer este artículo en el que describe qué es lo que pasa en algunas de esas poblaciones. ¿Cuáles son las? Mire, por ejemplo, Nariño es el departamento con mayor cantidad de zonas no sin servicio eléctrico. Después le sigue Chocó, Cauca, Valle del Cauca. ¿Cuál es la intención? Que ustedes puedan dar explicación durante la diapositiva de planteamiento del problema y dar muchos más datos usando la información de este artículo. Además, hay uno de los enlaces, hay un video que se llama Pobreza energética, vivir sin electricidad en el siglo XXI. Es un video de 6 minutos. No es para que ustedes lo reproduzcan durante la exposición, sino para que saquen información y datos importantes que les pueda ayudar a complementar la explicación de esa diapositiva. Eso es. Entonces, lo primero, arrancan. ¿Sabían que todavía hay 1710 poblados en Colombia que se alumbran con velas en Colombia? Ahí logramos la identificación. Eso es a lo que se le llama pobreza energética. Hay un término que ya corresponde a ese caso, a ese fenómeno. Bueno, pues resulta que ese es un problema porque esa falta de acceso a la electricidad no permite que se desarrollen 3 objetivos de desarrollo sostenible. No hay energía asequible. Hay todavía comunidades que no tienen acceso a la energía. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible número 7 no se está cumpliendo. El número 10, reducción de las desigualdades. Pues esto es determinante. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en Bogotá. ¿Qué pasa con la gente del Chocó? Están en un nivel de desigualdad tremendo. Así que ese objetivo tampoco se estaría cumpliendo. El último, ciudades y comunidades sostenibles. No son sostenibles, ¿por qué? Porque si no tienen acceso a la energía eléctrica, no puede ser sostenible un desarrollo en esas comunidades. ¿Qué es ser sostenible? Es que a través del tiempo, digamos durante 20, 30, 50 años, se mantengan las calidades de vida o se mejoren. Pero si hacemos actividades o ofrecemos soluciones que solo sirvan para los próximos 5 años, pues no es sostenible, porque ¿qué va a pasar en el año número 6? Volvemos a las mismas o tal vez a peores condiciones. Entonces el objetivo de desarrollo sostenible número 11 tampoco se cumple. Bueno, eso es una parte del problema. La segunda parte del problema es esta, y podemos leerlo. La investigación del Banco Interamericano de Desarrollo sobre competitividad de la región indica que los países de la América Latina y el Caribe siguen rezagados en términos de capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras. La fuente es el mismo Banco Interamericano, BID, en un documento que se llama Señales de Competitividad de las Américas en el año 2012. Y esto es un problema y está conectado directamente con el problema de la pobreza energética en Colombia. ¿Por qué razón? Porque la forma de solucionar ese problema es con ciencia, con tecnología, y ciencia y tecnología aplicada en las regiones. Y si estamos rezagados, la pregunta es, ¿qué quiere decir rezagados? Estamos quedándonos atrás. Estamos con estamos en deuda de ofrecer soluciones. Y eso lo dice un referente muy importante de la región. Entonces aquí hay una imagen que dice, sin ciencia no hay futuro. Pues no hay futuro para nada en ninguna de las regiones de Latinoamérica. Esta es una imagen que nos muestra que, pues si no hay futuro en el desarrollo de soluciones, pues no hay futuro para estas regiones que requieren de esas soluciones. Entonces, como se dan cuenta, el planteamiento del problema se divide en 2 partes. Bueno, entonces entramos a la pregunta problema, que es esta diapositiva, la número 4. Esta es mi sugerencia, es un poco extensa, pero creo que va digamos que le da sentido a lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Y es, ¿de qué manera el reconocimiento de desarrollos científicos latinoamericanos
en generación eléctrica no convencional, permite establecer su implementación en el caso de la pobreza energética en Colombia y motiva la ciencia aplicada. Entonces la deben leer y ahora con sus palabras, ¿qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Entonces primero dice, ¿de qué manera el reconocimiento? Fíjense que aquí lo que estamos es, no vamos a diseñar algo de nuestra idea, sino vamos a reconocer una idea ya hecha en la región, que es algo muy importante a destacar. Entonces aquí ustedes pueden decir eso. Queremos destacar que queremos ver si una idea generada en la región, exactamente en el Perú, esa idea podría ser aplicada en la resolución de los problemas en Colombia. Queremos ver si podría ser aplicada. Y si en el desarrollo de esa actividad de ser aplicada o en la planeación de esa aplicación, nos motiva o no a hacer ciencia aplicada. Es eso. Bien. Bueno, continuamos. El objetivo general y los específicos. El primero aquí, el general en la parte de arriba y 3 específicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de nuestro proyecto? Y esto es importante porque cuando les pregunten a ustedes, bueno, ¿y de qué se trata su proyecto? Esta es la parte que ustedes deben mencionar. Entonces, reconocer el funcionamiento y características del desarrollo científico peruano de generación eléctrica a partir de la fotosíntesis para plantear formas y sitios de implementación para reducir la pobreza energética en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, vamos a reconocer. ¿Y qué es eso de reconocer? Volvamos a plantearlo. Pues es como explorar, por ejemplo. Esa sería la palabra también adecuada. Vamos a explorar de qué se trata esa invención peruana. Y luego vamos a ver, a planear si esa solución puede aplicarse en las regiones con pobreza energética en Colombia. La pregunta es, ¿y vamos a ir a esas regiones? No, vamos a usar información disponible y vamos a partir de esa información ver si ese experimento podría ser aplicado. Entonces, el primer objetivo específico es indagar los conceptos teóricos alrededor del desarrollo científico peruano de generación eléctrica a partir de la fotosíntesis, que es ponernos a estudiar todo lo que haya de todos los temas relacionados con esa invención, posiblemente tener contacto con los inventores que pusieron a andar eso, cuáles son los fenómenos científicos, físicos, químicos alrededor de y poder explicar con nuestras palabras en algún punto de qué se trata. Eso primero. Establecer las necesidades de igualdad energética en Colombia y las regiones de mayor impacto. ¿Qué es? Vamos a tener que leer mucha información, por ejemplo, de cuáles son las instituciones en Colombia que manejan esa información, de en dónde está ubicada la pobreza energética, cuáles son las crisis, hace cuánto tiempo, porque en algún punto tenemos que relacionar esas dos informaciones, de cómo funciona ese experimento, qué requiere y en dónde están esas comunidades, con qué cuentan y poder ver si se pueden conectar unas con otras. El segundo es construir prototipos a partir del modelo peruano y recolectar datos de funcionamiento. Entonces fíjense que construir un prototipo de ese modelo es también un reconocimiento de ese desarrollo científico. Entonces vamos a construir nuestros generadores de energía eléctrica a partir de la fotosíntesis. Vamos a tener que hacerlo de forma organizada. Se los pongo de esta manera en la mente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer por grupos. Entonces, algunos van a tener que hacer en una maceta grande, otro grupo la mediana y otro grupo la pequeña. Dentro de esos grupos se van a tener que dividir diferentes plantas. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, en algunas de las plantas del primer grupo van a ser helechos y otro tipo de planta nativa. Y poder comparar tanto los tamaños del generador como los tipos de plantas y tomar datos y saber si, por ejemplo, una planta con una mata de aguacate o con una mata de helecho puede producir más o menos energía. O si tiene que ver también el hecho que la materia es más grande que el tamaño en área o en volumen. Eso también tiene que ver en su producción energética. Esas son las preguntas que vamos a ir
haciendo durante el reconocimiento de la exploración del desarrollo. Y por último, de acuerdo a los resultados de esa experimentación, proponer sitios en Colombia en donde se pueda implementar la tecnología de generación eléctrica a partir de la fotosíntesis. Entonces, fíjense que ya con esos datos podemos decir, bueno, no, resulta que una planta, la que más produjo energía, al menos a nuestro alcance, fue el helecho. Pero resulta que el helecho realmente se produce a partir de los 2000 metros de altura, pero no funciona en el Chocó, porque el Chocó está al nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí tendríamos que ver, no, parece que esas plantas son muy eficientes, y esto es todo un ejemplo, una hipótesis que yo les estoy proponiendo. Son muy eficientes las plantas de mayor altura, pero necesitamos tener exploración en plantas que estén ahí junto con las comunidades. Eso es, y planear, por ejemplo, decir, los helechos pueden ir, por ejemplo, para el caso de Nariño de tal municipio, o la mata de aguacate sí puede funcionar allá en el lado del mar. Esas son las preguntas que debemos contestar. Bueno, ¿por qué es importante este proyecto, perdón? Entonces, esa es la justificación. Entonces, para eso, en ese momento de la presentación, sí deben tener listo el video que es planta lámpara, este de acá, ¿sí? Este, en el que muestran una comunidad amazónica, explican sus dificultades, explican la motivación de los científicos peruanos para resolverlas, cómo lo hicieron y cuál fue el resultado. Lo deben andar, entonces le dicen al público, dice, les pedimos el favor, presten atención al video que les vamos a mostrar porque es parte importante de nuestra explicación de por qué es importante el proyecto. Bien, eso es. Ahí en ese proyecto, en ese video, ustedes van a tener muchas herramientas para poder explicar por qué es importante y al final decir, eso que ocurrió en Perú, queremos saber si en el caso de Colombia puede ser trasladado, qué se necesitaría. Y eso que es importante porque estaríamos siendo parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. ¿Haríamos parte o haríamos un gran aporte? Que se llaman las alianzas para lograr los objetivos. ¿Y cuáles son las alianzas? Inmediatamente es una alianza, por ejemplo, entre un colegio en Colombia y una universidad en Perú para solucionar problemas de ambos países. Eso es una alianza. O hacer una alianza con alguna otra organización que nos provea información o que esté interesada en los resultados de nuestra investigación. Eso es otra alianza. Entonces, por eso es importante. Y hay un texto, pues que yo redacté, pero ustedes lo pueden cambiar, pero me parece que es importante que les da como un cierre a la explicación de por qué es importante. Entonces pueden decir, la ciencia aplicada y desarrollada con recursos propios y para resolver necesidades en Latinoamérica permite derrumbar barreras de innovación tecnológica en las comunidades, ofreciendo esperanza y motivación para mejorar de forma sostenible las condiciones de vida. Entonces, por eso es importante nuestro proyecto, porque nos hacemos parte del Objetivo de Desarrollo número 17, porque estamos adquiriendo, adaptando tecnología hecha en la región y con posibilidades de mejorar las condiciones de vida de forma sostenible de una comunidad. La ruta de investigación. La ruta de investigación no es más que cómo lo vamos a hacer. Entonces, en 3 pasos. 1, 2, 3 pasos. Si ustedes se fijan, es básicamente cada fase es un objetivo específico. Indagar, construir prototipos y planear o proponer los resultados. Entonces, fase 1, indagar, fase 2, prototipar, que es construir el prototipo, y 3, plan de implementación. ¿Qué actividades vamos a hacer durante la indagación? A leer marco teórico, saber cuáles son los conceptos importantes para entender cómo funciona ese aparato, contactar con los propios inventores, estamos ya bregando a contactarlos, determinar funcionamiento del experimento, cómo es que opera, qué requiere, identificar la desigualdad energética en Colombia, ir adelantando ese proceso para motivarnos en la aplicación. Eso lo vamos a hacer durante los meses de marzo a junio. Luego el paso número 2, prototipado, elaboración de bocetos. ¿Qué son bocetos? Dibujos a mano alzada sobre hojas. Ya con lo que tenemos del marco teórico, con la información que hemos adquirido, empezamos a dibujar cómo nos imaginamos que podría funcionar. Y luego hacemos un diseño un poco más detallado y un listado de materiales
y construir prototipos. Toma de datos. Eso lo hacemos entre junio a agosto. Y el paso número 3 es el plan de implementación, que es analizar los datos objetivos de los prototipos, como ya les expliqué, o al menos esa idea que les propongo, y establecer posibles lugares de la implementación, y ahí cierra el proyecto en el mes de septiembre y listos para octubre, para la Semana de la Ciencia, presentarlo. Eso es. Las referencias que yo les digo a todo el grupo, por favor, tengan acceso, los leen. El día lunes nos corresponde, según me dice la profe Jennifer, exponerlo. No está difícil, muchachos, exponer esta primera fase. Y así como está organizada la presentación, cumpliríamos con lo que se necesita. Preguntas, posibles preguntas que les pudiera hacer el jurado. ¿Por qué les interesa resolver el problema de pobreza energética en Colombia? Otra posible pregunta que el jurado les puede decir, ¿cómo tuvieron o cómo llegaron a idear o a decidir trabajar sobre este tema? Esa es otra siguiente pregunta. Otra pregunta, ¿ustedes ya tienen conocimiento de cómo funciona específicamente el proceso de generación eléctrica a partir de la fotosíntesis? Otra pregunta, ¿ustedes ya confirmaron que ese procedimiento es originario y realmente fue hecho en Perú o ya se hizo en otros países? Son preguntas posibles preguntas que el jurado les pueda dar. Ya ustedes las han escuchado, los invito a que piensen en sus respuestas, a los ponentes y a todo el grupo. Bien, muchísimas gracias a todos.